Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. A las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Escuela de Capacitación Judicial, Procuraduría General de la República y la Unidad Técnica del Sector Justicia y mis compañeros panelistas. La verdad que cuando nos reunimos previamente a este conversatorio se había dado como una cierta línea, pero esto es casi como las audiencias, como el principio de oralidad. Cuando se nos presenta el eje problemático, nos cambia como el panorama de cómo es la visión que en realidad la sociedad, a través del estudio que ha hecho la doctora Laura, está percibiendo las resoluciones que se dan en el marco de la Administración de Justicia. Ella decía en su intervención pues, que no entendía o no alcanzaba a comprender cómo es que se maneja este sistema de valoración de la sana crítica, por lo que a veces como tiene esos parámetros que puede ser utilizando las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. Lamentablemente en los casos que ella ha identificado es justamente en esas reglas de la derivación de la lógica o incluso se ha llevado la subjetividad del juez en el contexto del patriarcado para la visión que se le ha dado en algunos métodos de interpretación de la prueba, como ya decía el máster Sánchez, y la decisión final que llegó pues, a hacer ciertas absoluciones. Recordaba justamente en un módulo que se dio aquí en la Escuela de Capacitación Judicial, que fue impartido por el máster Chinchilla de Costa Rica. Él vino a hablar acá en una maestría judicial del módulo de Sociología Jurídica. Y con esto pues quiero decir, sí, la escuela se ha preocupado en darnos esas clases de herramientas. Recordando mis clases con lo que ella estaba mencionando acá partimos que el juez ha estado antes en el estado de derecho. En ese estado únicamente era aplicador de la ley, tal cual como lo decía Montesquieu, fue el que dijo, ¿verdad?, que el juez es la mera boca de la ley y que solamente aplicaba y que él no tenía una capacidad de interpretación. Posteriormente, pues, al pasar al Estado constitucional de derecho, que es en el cual nos encontramos en este momento, la figura o el prototipo del juez del siglo XXI ya no se vuelve en una mera aplicación aritmética, de decir, estos hechos se subsumen al tipo penal o al derecho y por eso pues ya voy a dar una respuesta al justiciable. En este nuevo parámetro se le da al juez primero pues la ética judicial con la cual debe de actuar. En los principios de ética judicial está independencia, imparcialidad y la capacitación constante. Bajo esos mecanismos es que el derecho ya no solamente puede ser visto por lo que está transcrito en la norma, sino desde una integralidad y de una interdisciplina para poder nosotros dar una respuesta, quieras o no, al justiciable. Bajo ese contexto, el artículo se ha reformado, el artículo 16-A del Código Procesal Penal, en el cual incluso es una regla que está en las partes genéricas del código que dice que el código se debe de ahora de interpretar a la luz de las convenciones internacionales a favor de la mujer y de la ley. Entonces con esto nos da la pauta que no solo la jurisdicción especializada es la que vamos a estar reforzando las garantías cuando una mujer se vea violentada, ya sea en los derechos que acontecen a la libertad sexual, utilizar la CEDAW o la Belén-do-Pará o otro tipo de mecanismo de protección legal, sino que es un mandato para todos los jueces de la República, desde la Judicatura de Paz, sentencia común, especializados de crimen organizado, y nosotros como ley que si estamos aplicando el Código Procesal Penal, si se nos llegara a presentar un hecho de violencia contra la libertad sexual, tratar de aplicar todos aquellos cuerpos legales que están a favor o no de la mujer.
Y aquí el gran reto es para la sana crítica. ¿Cómo un juez que ha sido educado en una cultura patriarcal, androcéntrica, machista, se puede despojar o no de esos criterios? Porque algunas de las interpretaciones que la doctora lee en su investigación evidentemente pues están impregnados de los roles y de los estereotipos y de un aspecto, como bien decía el maestro Sánchez, de carácter moralista, es decir, ella ya sabía lo que estaba haciendo, a pesar de que estaba alcoholizada, porque no sintió entonces consciente, o el hecho de decir, quería o no formar una familia, en el campo esto es normal, en la zona rural no destruyamos una familia, entonces el hecho de querer también verificar de que el juez pues lleva todos, como decía el maestro Sánchez, sus prejuicios y los estereotipos al momento de dar, quiera o no, una sentencia. El gran reto de nosotros es, primero, saber de que estamos en la sociedad, que el derecho penal es un mecanismo de control social, pero se nos exige como jueces una imparcialidad y una aplicación del derecho conforme pues a las reglas del debido proceso. Y en base pues a esas mismas reglas es que nuestro sistema de interpretación no debe de violentar un derecho humano fundamental, como es en este caso el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, que está regulado en el artículo 3 de la CEDAW. Sabiendo pues de que dentro de los principios rectores, incluso de la ley, se encuentran lo que es el literal F, que es la prioridad absoluta, que se refiere al respeto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en cualquier ámbito. Cuando nosotros como jueces tenemos como bien claro cuáles son los principios que inspiran el derecho procesal penal y en este caso estas materias extrapenales que ahora tenemos que utilizar en las convenciones internacionales, tenemos que ir a buscar los espíritus de cada uno de esos sistemas o la naturaleza jurídica, cuál es el mecanismo de protección reforzada que nos está dando el legislador de la convención para poder potenciar ese derecho de la mujer en un momento determinado. Sabemos que el Código Procesal Penal establece pues la libertad probatoria y en ese mecanismo pues como jueces debemos de verificar la pertinencia, la utilidad, la necesidad y la idoneidad de aquel mecanismo de prueba que nos va a llegar a querer sustentar en una vista pública la culpabilidad del procesado. Pero como decía el máster Sánchez, hay garantías en el artículo 57 de la ley que no solamente se deben de aplicar en la jurisdicción especializada, sino en todos aquellos delitos donde las mujeres sean víctimas. Y hay una muy importante que es en la letra M del artículo 57, que establece que la víctima se debe de dar su testimonio en condiciones favorables para ella, que era lo que decía el máster. Si sabemos que la víctima en esta clase de hechos, por la cultura, porque fue su novio, fue su tío o fue cualquier miembro familiar, puede cambiar su testimonio, ¿por qué no utilizamos entonces el mecanismo del anticipo de prueba para poder tener esa prueba al momento o no de la vista pública? Pero independientemente, si por las circunstancias de que no contamos con los recursos necesarios, ya dijeron que solo 7 cámaras GESEL hay a nivel nacional, podríamos entonces utilizar la figura del acompañamiento, que es una garantía que está en la ley, que es una innovación, y tratar de que alguna psicóloga, trabajadora social, cualquiera, ya sea del equipo multidisciplinario que se tiene como tribunales o de la misma fiscalía o procuraduría, le puedan dar un acompañamiento y potenciar y empoderar a la víctima de la importancia de rendir su testimonio en dicha sede judicial y de colaborar o no con la investigación. Pues si nosotros tratamos de verificar con un enfoque de género la recolección de la prueba, yo creería que como fiscal la primera hipótesis es, si estamos en una cultura patriarcal, la hipótesis principal es la víctima se me va a retractar por las condiciones y la experiencia que se ha dado. Entonces es tratar de fortalecer por medio de la libertad probatoria otros elementos de prueba, como es la prueba científica, peritajes psicológicos,
prueba, tal vez no, como decimos, testigos presenciales, pero quieras o no, un testigo de referencia, decirnos, mire, después del hecho, cómo es el comportamiento de la víctima, o ha faltado o no a la escuela, ha ido a pasar o no, veamos el cuadro clínico de esta persona. Imagínense si es una menor de edad, si ya se le aperturó, por qué se le aperturó un expediente ginecológico, cuáles son los hallazgos o no que el médico encontró, y si de repente nosotros tenemos, aunque sea que una menor de edad que de repente tenía un control pediátrico y de repente hallamos un expediente ginecológico, nos va a ir como hilvanando aquellos mecanismos de que ya ha habido, pues, o quieras o no, alguna relación sexual, sea o no, como dice el máster, con consentimiento. Entonces, el punto de acá es, si vamos a utilizar otras disciplinas para tratar de interpretar qué fue lo que pasó con estas menores de edad, en primer lugar, pues, es buscar mecanismos de prueba que sean idóneos, y si vamos a irnos a otras áreas del derecho, porque yo recuerdo cuando iniciaba mis cursos acá para juez, y la licenciada pues Josa mencionaba al doctor Tinetti, recuerdo que el eslogan era ver no solo el derecho a la justicia a través del derecho, sino que teníamos que tener una visión muy amplia, y la primera charla que se nos dijo, si ustedes quieren ser agentes de cambio en este país, no se limiten a estudiar sobre el Código Penal, la ley escrita, sino que aquí van a aprender pues a utilizar otras herramientas de investigación y más que todo pues de interpretación. Y ahora también yo le compartí a la doctora, a veces cuando como jueces, si vamos a utilizar la sana crítica y nos vamos a auxiliar de otros categorías normativas de otra ciencia social, debemos como ser muy cuidadosos al momento incluso hasta de transcribirlas, porque se nos hace mucho hincapié al momento de redactar una sentencia de que éstas no deben de tener un sesgo sexista o que nuestro lenguaje no debe de ir encaminado pues a dañar un poco más a la víctima. Creo que debemos de partir del criterio. La sentencia pues tiene su parte descriptiva y su parte intelectiva. Dentro de la estructura, creería yo que solo en esa parte de la descripción de los hechos es que tenemos la obligación de plasmar aquellas frases o expresiones peyorativas que se le hayan dicho a la mujer, porque estamos encajando la relación fáctica a los hechos típicos. Entonces, tampoco vamos a decir que una sentencia en puridad no va a contener una expresión de violencia o algún lenguaje que sea en contra de la mujer. ¿Dónde es que se nos pide a nosotros como jueces que nos despojemos de esa clase de lenguaje? En la fase intelectiva de la sentencia y de valoración misma. Es ahí donde debemos tener como juzgadores el sumo cuidado que nuestra interpretación no vaya, como decía la doctora, que decía, como ya había tenido otros compañeros sexuales antes de este señor, entonces por lo tanto pues ella ya no tiene, me llamó la atención como libertad sexual que proteger. Pareciera como que estaban identificando la virginidad con la libertad sexual, que son conceptos pues totalmente diferentes. Entonces creería que es en esa parte intelectiva donde nosotros materializamos la sana crítica, porque no solamente es escribir la sacrosanta frase y decir por esto lo declaro culpable o inocente, donde debemos nosotros concretizar con nuestras ideas intelectivas cuál es el razonamiento que tenemos sin menospreciar o no a la mujer. Regresando un poco a lo que les decía de nuestro deber de no aplicar categorías que sean, que a veces ni nosotros mismos podremos saber qué significan. Antes de venir ayer preparándome, buscando resoluciones, me llamó la atención una sentencia de inconstitucionalidad que se emitió el 9 de octubre del año recién pasado, el año 2017, en la cual pues se declaró inconstitucional un artículo del Código 339 del Código de Trabajo. El contexto es pues que por el sistema de pensiones, en el cual pues a la mujer se le da la pensión y en el hombre había una condición de que si solo que estuviera
con una discapacidad o no pudiera trabajar, se le daba su pensión. Se sometió, digamos, a la sala y ellos hicieron su valoración, declarando pues que era inconstitucional. Pero el punto de los razonamientos que me llamaba la atención, buscando estas líneas jurisprudenciales, a veces para fundamentar mis propias decisiones, me encontré con esta discriminación por razón de sexo. Y la sala dice acá que en cuanto a la visión patriarcal que hay acá en el país, dice, esta concepción histórica es inaceptable, anacrónica e infundada. El modelo patriarcal del hombre proveedor y de la mujer ama de casa que reservaba para el hombre la jefatura y la cabeza de la familia es una construcción social caducada. Entonces, cuando nosotros vemos que la sala está utilizando que el sistema patriarcal machista en el país es una construcción social caducada, da a entender como que en El Salvador no existe machismo, no existe sistema patriarcal y como que no existe entonces reglas de convivencia en el cual tenemos la dosimetría o no de poder que está regulada en el artículo 7. Consultaba con la doctora al inicio de la ponencia y le decía, yo entiendo que la construcción social son aquellas reglas de convivencia que socialmente hemos establecido y que asumimos para la buena convivencia social. Entonces, si invocamos una línea incluso jurisprudencial acá de una sala de lo constitucional de manifestar que este sistema patriarcal es una construcción social en el país caducada, el razonamiento es como que ¿para qué estamos en todos los tribunales de la ley si no hay una diferenciación, si aquí en el país estamos todos en igualdad de condiciones? Y termina manifestando incluso en la misma sentencia, dice acá, las mujeres al igual que los hombres gozan de las mismas aptitudes y capacidad de superación ante la adversidad. Por ello, el lugar que la mujer ocupa en la sociedad no es el que la Asamblea Legislativa aduce. No es un ser humano dependiente de otro, sino que es un ser humano con capacidad suficiente para trazar y realizar por sí mismo su proyecto de vida. Yo diría sí, tenemos capacidades, tenemos aptitudes, pero siempre y cuando acá en el país no exista violencia institucional, violencia comunitaria, violencia laboral, ni se den todas las otras manifestaciones de violencia sexual, laboral y de diferentes. Cuando todo eso desaparezca de nuestro contexto social, sí podemos decir que estamos en una igualdad de condiciones y que las mujeres podemos salir adelante frente a todas las adversidades. Pero hoy por hoy, el hecho de que incluso las personas que fueron víctimas del estudio que la doctora ha mencionado, nos deja en evidencia algo que no lo dice la sentencia, pero que estas mujeres estaban, o estas niñas, sometidas en un modelo patriarcal, primero que no estaban empoderadas de sus derechos, y que el hecho que algunos, creo que escuché que eran como parientes, comienza aquella manifestación de la culpabilización de que le pasó por ella, de que si al tío o al primo, al novio lo meten a la cárcel es por culpa de ella, o en el dado caso decirle, si te meten al papá de tu hijo preso, ¿quién va a mantener tu hijo? Nosotros no lo podemos mantener. Entonces, todos esos factores, no lo dice, pero son determinantes en la psiquis de la víctima para quererse apartar de querer colaborar con la administración de justicia. Entonces, subsiste o sobrevive el sistema patriarcal de dominación hacia la mujer. Tal vez es una dominación psicológica, como me explicaba la doctora al inicio, el modelo patriarcal no podemos igualar el mismo de la época feudal o de inicio del siglo pasado a lo que estamos viviendo ahora. Pero hoy por hoy tenemos casos y estamos viendo personas, mujeres aparentemente empoderadas, que tienen su trabajo, que tienen su salario, pero que hay un sistema de codependencia y de dependencia y de dominación que todavía sobrevive y que psicológicamente no están todavía como aptas para poder salir adelante por su vida, así como dice esta sentencia, que por sí misma se puede desarrollar su proyecto de vida. La verdad es que a mí me generó un poco de sensación como agridulce porque decía, yo no puedo utilizar esta línea y decir que aquí ya no hay un modelo patriarcal en El Salvador.
Dentro de las otras, lamentablemente las sentencias no están tampoco garantizando la parte de las medidas reparadoras para la víctima, que era una situación que hablábamos en la reunión previa. La Convención de Belén do Pará establece que para toda mujer que se le haya generado un daño, más que todo en esta parte de los daños que puede producir la víctima, que es víctima de la libertad sexual, se debe dar un mecanismo de reparación. Y hoy que hemos iniciado la jurisdicción especializada, nosotros advertimos que para nosotros pues es un parámetro necesario que dentro de las sentencias se vayan identificando cuáles son esas medidas que se le van a dar a las víctimas, porque las medidas no todas las vamos a entender de carácter económico. Hay medidas reparatorias que pueden ser psicológicas o de otra índole, depende de la naturaleza de la necesidad o del daño que se le haya efectuado a la víctima. Entonces, hemos verificado con mis colegas juezas el hecho de que cuando se emite una sentencia y haciendo uso del artículo 16-A del Código Procesal Penal de las garantías propias de la ley, el hecho es, si yo emito algo, la acción penal y la medida de la condena va a irse, obviamente, a ejecutar a vigilancia penitenciaria. Ahora, el punto que nosotros tenemos acá es las medidas reparatorias de la víctima, que son distintas a lo que es la acción civil como consecuencia del delito, y es un derecho que se tiene por la Belén do Pará y que debe ser utilizado en todos aquellos hechos donde la mujer sea víctima. Es quienes van a verificar y ejecutar esas medidas reparatorias, porque hoy por hoy lo que nosotros estamos haciendo es emitimos la sentencia o emitimos las medidas, mandamos la certificación a vigilancia penitenciaria, que sean ellos los que se encarguen de la parte penal, pero nos estamos quedando nosotros como jueces tratando de verificar si la víctima ha ido a las sesiones psicológicas o otra que se le ponga de acuerdo a su naturaleza, pero sabemos que por el decreto de creación de los tribunales de la ley no es una competencia que se nos haya dado como juezas de sentencia ni como juezas de instrucción, e incluso no la tienen tampoco los compañeros jueces de paz, porque no olvidemos que en sede de paz también se puede dar un procedimiento abreviado del delito que tenga que ver como víctima de la mujer. Nosotros tenemos ideas de que proponemos, ¿no?, que para armonizar el artículo 172 de la Constitución, donde dice que el órgano judicial es a quien le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado, que se cree una oficina o una dependencia, siempre judicial, que sea la que monitoree estas medidas reparatorias para la víctima de cualquier clase donde se tenga que ver con delitos, ya sea de la ley o donde sea víctima de delitos de carácter sexual. ¿Por qué? Porque el punto acá es que si nosotras como jueces no tenemos esa estructura intersectorial de saber determinar cuál es la medida que una mujer necesita en realidad, porque no es lo mismo darle apoyo psicológico o mandar a alguien a que vaya a cursos de emprendimiento cuando tal vez no tiene un oficio, que por ejemplo tener a una mujer de carácter profesional y decir, no la puedo mandar a los cursos que me ofrece Ciudad Mujer, que son panadería, costurería o qué, pero alguna medida tengo que darle a esa señora para que repare su daño. Entonces, por eso decimos, nosotros sabemos nuestras limitantes, pero no soy psicóloga, no soy socióloga y no puedo determinar cuál es la medida de reparación idónea para una mujer en un momento determinado. Entonces, en este punto, nosotros vemos de que quizás se va a necesitar algún tipo de reforma o de modificación para poder redireccionar a las mujeres a que exista esa oficina que le dé una verificación y seguimiento y se le pueda reparar o no el daño a la víctima en un momento determinado. Es decir, que las sentencias o resoluciones donde las mujeres sean víctimas, por una parte de la acción penal, la pena la vea vigilancia penitenciaria, y otro organismo pues nos vea la ejecución de esas medidas reparatorias, porque de no ser así, preguntémonos a veces cuál es la pretensión real de la víctima cuando llega a un proceso. A veces la víctima lo que quiere es que se le resarza su daño, ya sea psicológico o monetario,
y para ella anímicamente no es tanto que el imputado pase 10 o 15 años en la cárcel, ¿de qué le va a ganar a ella si ella sale el otro detenido y para ella no hay una efectiva medida o alguien que se preocupe por ella para reparar esos daños en un momento determinado? Creería pues que eso es algo que necesitamos que se implante para poder darle una mejor efectividad al tratamiento de las mujeres víctimas de violencia sexual. Me quedaría hasta acá para que continúe pues la compañera de Trabajo Social dándonos sus puntos de vista en relación pues a los delitos que tiene como víctima la mujer.